a la hora de iniciar y todo esto, pero bueno, espero que no haya tanto problema. La parte importante de lo que vimos ayer es el desarrollo de la intuición geométrica, ¿de acuerdo? Si ustedes ya tienen clara la intuición geométrica, qué es lo que ocurre con las funciones y las funciones derivadas, la relación que hay, entonces, pues en general va a ser algo más, más sencillo. Entonces, miren, lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Me encontré vamos a hacer dos cosas hoy. Uno, no sé si ustedes sepan, si han sido mis alumnos, ya saben, de repente me gusta usar GeoGebra para hacer ejemplos y me encontré un bonito programa, una aplicación, una orden en GeoGebra que deriva y quiero ligarlo con lo de ayer, o sea, porque vamos a derivar y automáticamente nos va a dar la gráfica, ¿de acuerdo? Y la segunda cosa que vamos a hacer es calcular algunas otras derivadas a través del límite que hemos estado haciendo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles el GeoGebra. Así que cuando ya lo puedan ver ustedes, me avisan, ¿eh? Por cierto, supongo que si no lo saben, se los digo, GeoGebra es software libre, corre muy bien tanto en Windows como en Linux, entonces pues es ideal para cosas como estas. A ver, el día de ayer, si no recuerdo mal, les dije que les propuse, bueno, no tanto les propuse, sino agarré y dije así al aire, que cuando teníamos una función polinómica y íbamos haciendo las derivadas superiores, pues llegaba un momento en el que era cero, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer, y ahí también les dije que la función seno, cuando ustedes iban derivando sucesivamente, pues al final volvíamos a tener el seno. Lo que voy a hacer en primer lugar es poner la función seno de x. La función seno de x, seguro debe decir sin de x o algo así. A ver. Ahí está. Es el problema del inglés. Cuando tenemos la máquina ahí configurada, vale gorro. Pero bueno, voy a poner, esta de aquí es la gráfica del seno de x. ¿De acuerdo? Supongo que ninguno de ustedes tiene problema con eso, ¿no? ¿Vamos bien? No, profe, ninguno. Vale, perfecto. Sí, todo bien. Ahora, fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a derivar. Derivada, aquí está, función derivada. No sé si ustedes ya conozcan el GeoGebra, pero pues bueno, este es el GeoGebra. Ahí está, derivada del seno de x. Dijimos que la derivada del seno de x... Profe, ¿está presentando pantalla? Sí. ¿No la puedes ver? No, si no ahorita me salgo y me vuelvo a meter. No es necesario que te salgas. Lo que tienes que hacer solamente es en el extremo superior derecho. ¿Sí? Debería haber la opción, ahí debería aparecer, además de ti, debería aparecer un recuadro que diga presentación. Sí, ya lo estoy viendo. Le das clic y ya te lo doy. Vale. Sí, cualquier otro que tenga problemas, dígame, ¿eh? La última opción es, bueno, en ocasiones es la primera, es salir de esta cosa. Muy bien. La derivada del seno de x, lo escribe en inglés, pone sin de x, la derivada es el coseno de x, ¿de acuerdo? En este caso,
inmediatamente lo que nos ha puesto es la gráfica, y la gráfica es una gráfica, es la que está en rojo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la derivada del coseno de x? Pues vamos a poner de nuevo la función derivada y vamos a poner ahora coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Déjenme borro seno de x para poder poner de otro color el menos seno de x. Le voy a poner en este caso verde. ¿De acuerdo? Entonces, algo que yo quiero que noten es lo siguiente. Cuando yo calculo la derivada, automáticamente yo tengo una función. ¿De acuerdo? Recuerden, ¿qué es esa función? La función es, en cada punto, lo que yo obtengo es el valor de la tangente en ese punto. ¿Qué era la tangente en ese punto? Pues la tangente en ese punto es la función trigonométrica tangente del ángulo que forma la recta que solamente toca en ese punto, donde la estoy calculando, y el ángulo que forma con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa que les dije ayer es que les puse un dibujo que era, pues, un poco extraño, ¿no? Al parecer no correspondía a una función tal cual. Pero les dije, la verdad es que la mayoría de las cosas que haremos en nuestro curso es trabajar con funciones en las cuales nosotros podemos calcular sin ningún problema la derivada. Ejemplo, seno de x. Seno de x, cuando calculamos explícitamente nuestro límite, nos dio que era coseno de x. Cuando calculamos la derivada del coseno de x, explícitamente nos dio que era menos seno de x. Y ya con menos seno de x, pues hacemos de nuevo la gráfica. Vamos a derivar la gráfica de menos. Vamos a derivar. Ahora vamos a derivar menos sin de x. Y tenemos menos coseno de x. ¿De acuerdo? Voy a borrar un momento los demás para no confundirme. Y el coseno de x vamos a ponerle un color que sea diferente a todos los que he puesto y un azulito ahí o color turquesa, no sé cómo se llama este color. Y ahora vamos a derivar menos coseno de x. Menos cos de x. Ahí está. Y la derivada de coseno de x es seno de x. Miren, vamos a poner todos de una vez. Bueno, eso se ve así bonito, ¿no? Como si fuera un arreglo de estos. Pero recuerden el orden en el que iniciamos. Primero, por todos. Seno de x. Este es el original. Seno de x. Derivo. Coseno de x. Noten por favor, que a cada punto a este punto donde estoy en el punto x igual a 0, y que por cierto pasa en el coordenada 0,0, este punto de aquí, el valor de la tangente va a ser 1. Intuitivamente, ustedes pueden ver, de hecho puedo hacerlo, por cierto, déjenme pongo una recta. Fíjense, esta recta, ¿no habrá una recta tangente? Déjenme ver, nada más. Tangente, pero me pone tangente en otro sentido, o sea que no. Esta de aquí, esta es la que me conviene. Miren, voy a tomar el punto 0, 0. Y esta es aproximadamente esta recta que estoy poniendo aquí. La tangente no es esta que pongo aquí. Esta es una recta secante.
Cuando yo voy acercándome a la tangente, ¿se fijan a qué ángulo se está acercando este ángulo entre la recta tangente y el eje X? Alguien dígame, por favor, para que sepa que están vivos. Sí. ¿A qué ángulo? Al ángulo... Es que no alcanzo a ver, perdón. 45 grados. 45 grados, dice alguien. Exactamente, a 45 grados. Miren, voy a poner el punto, lo voy a poner de esta recta, la voy a poner más gruesa. Perdón, es que me está poniendo el punto y yo quiero la recta. ¿De acuerdo? Ahí está. Punto este de aquí. Bueno, ahí está. Espérenme un... Oh, que la canción ya me lo borró de nuevo. Perdón, que ando con problemas técnicos. A ver, de todas formas, yo lo que creo es que vale la pena. Lo voy a poner grueso, ¿eh? Aquí está. Ahí está. Y le voy a poner un color verde, ya tenemos. Un color, este color. Fíjense, esta recta la voy a mover a través del punto B. ¿Sí? El punto A es el punto de coordenada 0,0. Yo sé que el seno de 0 es igual a 0. Entonces, este punto A es el punto por donde yo quiero que la recta sea tangente. Si yo estoy por aquí, aquí estoy a ángulo 0, esta es una recta secante, porque no es una tangente, y como dijo su compañero, cuando yo voy subiendo, y estoy aquí, este es el más parecido a la tangente. ¿De acuerdo? ¿Por qué es la tangente? Fíjense, estoy en el... perdón, no es porque soy la tangente. Intuitivamente ya podemos ver que es la tangente. Este punto B, el 2, 2 y el 0, 0 son la recta y igual a X. Díganme, por favor, esa recta que parece que es la tangente, ¿cuál es el ángulo que forma con el eje X? Uno de sus compañeros ya lo dijo, es 45 grados, ¿de acuerdo? Cuando llego y me planto aquí, tengo que este ángulo que estoy formando, este ángulo, vale 45 grados. De 45 grados, ¿cuánto vale la tangente, la función tangente de 45 grados? El día de ayer, espero no haber hablado al desierto. Vale 1. Pero dijimos, el seno y el coseno valen lo mismo, entonces vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la tangente? Vale 1. Por eso, la función roja, que es la derivada, ¿a qué altura está? A 1. A 1. Exactamente, altura 1. ¿De acuerdo? Déjenme, también lo voy a poner gordo para que... Ahí está. Creo que se ven mejor así, ¿no? Esta es la derivada está a altura 1. Y noten, por favor, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro que voy a poner es el siguiente. A ver si puedo mover el punto A. No, el punto A ya no lo puedo mover. Creo que ya se quedó clavado ahí. Entonces... Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es borrar este punto A, solamente porque quiero otro punto. Voy a borrar la tangente, Ahí está, borrada la tangente. Ahora, voy a tomar el punto. ¿Qué punto tengo aquí en el que el seno vale 0?
¿Recuerdan qué punto es donde el seno vale 0? Vale 1, perdón. En el 0 vale 0. ¿En qué punto vale 1? Sería en el 3, ¿no? En el No, 3, es menos 1, en el ¿no? 3 el seno, Sería el 6. No, el seno no. en el 2, ¿no? ¿Cuánto vale el seno? ¿Qué valor debe tener el seno para que valga 1? ¿A poco no era pi sobre 2? ¿Sí o no? Sí, profe. Creo que sí, ¿no? Sí. El que acabo de poner aquí, este punto C. Aquí está. Me lo pone en C 1.57, pero yo le puse pi entre 2. Es este punto. En pi entre 2, recuerdan el círculo trigonométrico, todo esto, por eso ayer me puse ahí y les dije, venga, voy a hablarles del círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico e intuición geométrica, toda la clase que vimos ayer es fundamental. Por cierto, la clase la voy a subir más al rato, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que no la subí y dije, ¡ay, qué burro! La voy a subir y si pueden repasarla, repásenla, ¿eh? En serio. Porque esas dos partes, tanto el círculo trigonométrico como la cuestión geométrica, nos ayudan a identificar qué es lo que va pasando. Entonces, estoy ya en el punto C. En el punto C, este punto tiene coordenadas pi sobre 2, 1, que es el valor del seno. Ahora, otra vez voy a tomar mi herramienta esta de la recta que pasa por 2 puntos. Escojo el punto C y otro punto, que este punto va a estar bailando. Esta recta que acabo de poner, evidentemente, no es la recta tangente. ¿De acuerdo? Esta no es la recta tangente. Me voy para acá, me voy para acá. Todo esto, estas rectas que estoy poniendo, no son rectas tangentes. ¿Cuál es la recta tangente? La recta tangente va a ser, espero no tengan problema en verlo, va a ser la recta paralela al eje X que pasa por C. ¿De acuerdo? Y es esta recta que acabo de poner. Y fíjense que no solamente toca en C, ¿en dónde toca también? Toca a la gráfica aquí en este punto, que es pi sobre 2. Toca también en este punto, toca también en este punto, y hablamos el día de ayer, alguien dijo acertadamente que si eso era el periodo de la función. Y sí, evidentemente es el periodo. Este punto, el periodo de la función seno de x es de periodo, si no recuerdo mal, de periodo 2pi. Entonces, ¿qué quiere decir el periodo 2pi? Pues que tú empiezas en pi medios, caminas, encuentras pi medios más 2pi y vas a llegar seguro a este punto donde se cortan. Caminas otros 2pi, vas a llegar a este punto, ¿de acuerdo? En todos estos puntos, ¿cuánto va a valer la derivada? La derivada va a ser la tangente del ángulo que estoy tomando. ¿Qué ángulo forma esta recta tangente con el eje X? ¿Qué ángulo tiene? Es pregunta, a ver quién se anima a contestar. 0 grados, ¿no? 0 grados, dime por qué es 0 grados. Porque es paralelo al eje X y el eje X Porque está en es 0 paralela grados. al eje X. Exactamente. Por ser paralela al eje X, el ángulo que hace esta recta con el eje X es de 0 grados. Ahora díganme, por favor, cuánto vale la tangente de 0 grados. Regresamos a lo que dijimos antes. Tangente es seno de 0 entre coseno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. 0. Ya no me importa que el coseno valga 1. Entonces, la tangente va a valer 0. Por eso es que, si se fijan, voy a hacer un poco de abuso, voy a tomar esto. Si se fijan, cuando yo trazo la paralela
Cuando esta recta es paralela al eje Y, ¿cuánto vale el valor de la tangente? Dijimos 0. Y ya habíamos encontrado que la derivada del seno era el coseno y vale exactamente 0 grados. 0, perdón, no 0 grados. 0. Entonces, la función, fíjense, esta función, que es la función derivada, respeta exactamente lo que nosotros estamos buscando. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. ¿Alguna duda de esto? No, de mi parte no. ¿Todos tienen GeoGebra? Bueno, si no tienen GeoGebra, se puede abrir online, ¿eh? Pueden ustedes abrir los archivos online e incluso hay un par de aplicaciones. Ya estoy aquí haciendo promoción de GeoGebra y no me pagan, pero bueno. GeoGebra pueden ustedes descargarlo en su teléfono y hay una versión que también se llama GeoGebra 3D. GeoGebra 3D, por ejemplo, a mí me ayudó a la hora de plantear algunos problemas en complementos de matemáticas. Realmente en la última parte, cuando hablé de planos. Yo uso esto, GeoGebra, porque yo tengo el siguiente problema. Si yo no alcanzo a ver algo, un dibujo o algo que me diga cómo van las cosas, yo me pierdo. Ese soy yo, ¿eh? A lo mejor ustedes no tienen necesidad y pueden decir, este abuelete, su problema es que no tiene imaginación. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Por eso es que intento explicar también la idea geométrica a través de GeoGebra. Pueden tener en las aplicaciones. Les digo esto por si ustedes desean, puedo subir al Classroom el archivo que vayamos haciendo. Si es que alguno lo desee. Entonces, ¿está claro qué es lo que va pasando con nuestras funciones? Voy a borrar las derivadas y los puntos. Y lo que quiero que noten y que lo tengan bien, bien claro, es esto que les dije. Déjenme borro todo. Borro el punto B, el punto C. Ya borré el punto D. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con el seno? El seno de X, cuando lo derivan, les da el coseno. Cuando ustedes derivan el coseno, les da menos seno, que es la verde que está aquí, que por cierto no se ve mucho. Entonces lo que voy a hacer es también voy a ponerla lo más grueso posible para que se note. Es que ese verde es bastante feo, ¿no? Fíjense en esto, la función seno de X y la función menos seno de X no son la misma. ¿De acuerdo? Así que cuando nosotros llegamos a menos seno de X, aún no hemos visto ese ciclo del cual hablábamos, ¿no? Derivo primera vez seno, me da el coseno, que es el verde, después derivo el coseno, me da menos seno, que era el rojo, menos seno es esta función verde, derivo menos seno, y como la derivada de menos seno es menos coseno, ahora ya se hizo aquí un lío, pero lo que voy a hacer es borrar unas de las iteraciones. Sobre todo voy a borrar la función coseno, para que no se confunda. Ahí está borrada la función coseno, y voy a borrar la función menos seno. Cuando yo derivé y me da menos coseno, fíjense, no he vuelto exactamente a donde debía. Cuando derivo menos coseno, recuerden, la derivada del coseno es menos seno, pero tengo un menos aquí, entonces me da exactamente seno de X. Esto que ocurre aquí no es algo que pase demasiadas veces. Es algo, digamos, por las propiedades del seno, por las propiedades del coseno, también nos dan un ciclo. Pero que la derivada tú la vayas haciendo y te dé algo como esto, no es algo usual, ¿no? Vamos a ver ahora otro ejemplo y vamos a poner una función
polinomial. Vamos a poner un polinomio que sea interesante. Vamos a poner x cuarta, x quinta más 2x cúbica más x, por ejemplo. Ahí está. Pues no está tan bonita la función, ¿eh? No sé qué opinan ustedes, pero yo le pondría alguna cosa más. Vamos a arreglarle algo más. X cuadrada más 2. A ver. Ah, miren, ya tiene un poco más de sentido esta, ¿no? ¿Sí pueden ver cómo es la gráfica esta? Sí. La voy a Sí, poner, profe. la voy a hacer más grande, le voy a agrandar el trazo para que se distinga muy bien, ¿eh? Fíjense, hace esto. Hace como una silla y ¡pum! Se va para arriba. Esta función es una función polinómica y pues vamos a derivarla, ¿no? Vamos a derivar la función. Y déjenme la copio. Control C. Y a ver si me respetó la copia. Nomás es para no escribir tanto, ¿eh? Oh. Ahí está. Sí, sí me la respeto. Ahí está la derivada. La derivada, ¿cuál es la derivada? Díganme, por favor, ya ahorita ya saben ustedes derivar, ¿no? La derivada la función es x quinta más 2x cúbica más x cuadrada más 2. ¿Cuál es la derivada? La derivada es 5x cuarta más 6x cuadrada más 2x. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Es una función de cuarto grado. Vamos a ponerle aquí vamos a cambiarle de color. Vamos a poner el trazo lo más grueso posible y vamos a ponerle un color diferente. Vamos a ponerle en rojo. Ahí está. Fíjense qué diferencia hay entre estas dos. Aquí, en este valor, en el valor x igual a 0, aquí en estos dos valores, no solamente es un único valor, hay dos valores donde esto vale 0, donde la derivada vale 0. Seguramente aquí es donde tendremos las rectas horizontales. No se nota mucho, evidentemente, porque no es muy pequeño. Pero esta función es la derivada. Es una función, dijimos, de grado 4, ¿no? Esta función. Es una función de grado 4. Vamos a ver dónde quedó mi función de grado 4. Aquí está. ¿Sí? F de x, 5x cuadrada más 6x cuadrada, 5x cuarta más 6x cuadrada más 2x. Eso quiere decir que vamos derivando bien. Vamos a poner de nuevo derivada. Ahora vamos a copiar esta. Creo que es mejor. Yo creo que es mejor ponerla directamente. Y vamos a poner 5x cuarta más 6x cuadrada más 6x cuadrada más 2x. Ahí está. ¿Quién es la derivada? 4 por 5, 20x cúbica más 12x más 2. Esta es una función cúbica. Voy a borrar por el momento, voy a borrar la función original. Y fíjense, esta de aquí es la derivada de la roja. La derivada de la roja, ¿a qué figura se parece?
que ustedes tengan en mente, que espero tengan en mente. A la tangente. A la tangente, ¿Ya la ¿trae? parábola? A una parábola, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, ¿no? Es como una parábola. De hecho, en términos de trigonométrica, se parecería más a una secante, probablemente. Pero se parece a una parábola. Y fíjense, la derivada, que es una función ahora de tercer grado, pareciera, ¿qué cosa? Digo pareciera, porque en realidad no parece mucho. Línea recta. Parece una línea recta, pero fíjense, aunque parezca una línea recta, de todas formas, esta cosa de aquí es una función que no es una línea recta. Parece, ¿no? La gráfica nos da que es una línea recta. Vamos a sacar la otra derivada. Y ahora ya escribí mal, puse derivada. Vamos a sacar la derivada. Vamos a poner 20x cúbica más 12x más 2. Lo que quiero también que es lo siguiente y es importante. La original era una función de grado 5. La primera derivada es una función de grado 4. Esta otra derivada es una función de grado 3. Y no hice la siguiente. No me puso la siguiente, así que espero que la podamos poner ahora sí bien. Y es 20. Anda, la usa. ¿Te cae? Está arriba. Está arriba, ¿verdad? Sí. Lo cual quiere decir... A ver, espérenme. Ahí está. Gracias. Fíjense, esta es una función ¿de qué grado? 2, ¿no? Cuadrada. Es una cuadrática. ¿Qué quiere decir que es una cuadrática? Una parábola. Esta sí es una parábola. Sí. Es una parábola así, toda mona y como nosotros la queremos. ¿De acuerdo? Esta parábola es la 60x cuadrada más 12. Está muy arriba, y es algo que yo no noté y por eso no la había visto. Está muy arriba porque en x igual a 0, esta cosa vale 12, que está hasta por acá, ¿no? Muy bien, pues vamos a derivar otra más. Derivamos otra vez. Y esta, dijimos, es 60x cuadrada, ¿más qué? Más 12. Más 12. Ahora dice que no la quiere hacer. A ver, ¿por qué no la quiere hacer? 60 por x cuadrada más 12. Ah, es que no tiene. Ahí está, ahora sí. 60x cuadrada más 12 nos da 120x. Ahora fíjense, este 120x ahora sí se bajó. Y es una parábola. Es una parábola. Vamos a ponerle... Primero vamos a engruesarlo. Y ahora vamos a ponerle color. Vamos a poner este color. Fíjense que esta parábola parecería una... Parecería, de hecho, digo yo. De hecho es que, ¿dónde la tenemos? No la alcanzo a ver.
Es una Seno recta, de ¿no? X. Está sobre el eje Y. Está sobre el eje Y, casi, ¿no? Es casi. ¿Quién era nuestra función? Era 60x cuadrada más 12. Si nosotros derivamos, nos da 120x. ¿Qué es esta función de aquí? La G1x, 120x. ¿Qué es esto? Es una recta que pasa por el origen. Ahora, ¿pero cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente? La 120. pendiente es el numerito que está junto al X, 120, como dijo su compañero. El número 120, por cuestiones de escala, el número 120 pareciera que lo tenemos. Déjame, me voy a subir a ver si en algún momento dado se separa. Fíjense, a esta altura, a la altura 24, esto, 32, ya se distingue del eje X. El eje Y, perdón. No es exactamente el eje Y, ¿de acuerdo? ¿Por qué hace esto? Por lo siguiente, si ustedes, esta recta, Y igual a 120x, si x vale 0, Y vale 0. Pero ¿qué pasa si x vale 1? ¿Cuánto vale la evaluación en 1? Y vale 120. Estas alturas 120. Por eso es que parece, cuando estábamos aquí abajo, parecía que coincidía exactamente con el eje Y. Ahora, es una recta bastante horizontal, no lo suficiente, pero 120x, si yo lo derivo, ya no lo veo porque necesito subirme a 120. Derivada 120x. Ahí está. La derivada de 120x es 120. Oh, aquí está. La derivada va a ser, me estoy subiendo, solamente para que lo vean, me estoy subiendo y llegando a 120, que ya voy por casi 50, mejor me paro aquí. Llegando a 120 será una recta constante, una recta paralela al eje X. ¿De acuerdo? Ahora, finalmente, la derivada de 120, ¿cuánto vale? 0. Vamos a poner 0. 0, ¿no? O sea, ahí sí no tienes de otra, va a ser 0. Entonces, ¿en dónde va a estar? Es técnicamente el eje X, ¿no? Sí, y fíjense que no me deja derivarla, pero no es técnicamente, es exactamente el eje X. ¿De acuerdo? Tiene razón, ¿eh? No estoy diciendo que no tenga razón. Y nada más yo quitaría la palabra técnicamente, es exactamente el eje X. Pero ya cuando tienes que la derivada vale 0, ¿cuánto va a valer la derivada de 0? De nuevo 0, ¿no? Eso quiere decir que este es un ejemplo de lo que les decía el día de ayer. En este caso es una función de grado 5. Hubo que derivar sucesivamente 5 veces para que nos diera ya una constante. Y a la sexta ya nos dio 0. ¿De acuerdo? Estas derivadas sucesivas lo que hacen es que al final de cuentas voy a partir de un cierto punto, si mi función era una función polinómica, a partir de cierto punto no se termina porque todavía siguen siendo funciones derivadas, pero todas son funciones constantes 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a dejar de presentar
porque ahora vamos a hacer algún otro, al menos una o dos derivadas derivadas por la definición, ¿no? A ver, hemos hecho la derivada de del x a la n, ¿no? Hicimos la derivada de x a la n, hicimos la derivada de la constante, que si no recuerdo mal, hicimos la derivada del seno, del coseno, ya no la hicimos tal cual, pero la de x a la n, ¿ustedes están interesados en saber cómo se hace la de x a la n, por cierto? Sí, profe, a ver, enséñamela, porfa. A ver cómo se hace, ¿no? Va. Eso porque es algo que siempre hay que ver uno, ¿no? Me dicen si no se alcanza a distinguir, ¿eh? Pero tengo f de x igual a x a la n. Y yo lo que quiero es la derivada de x. La derivada de esta función x a la n, por la definición, dijimos, es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h a la n menos x a la n. Todo esto entre h. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ustedes saben lo que son las combinaciones? No, bueno, yo no. Combinaciones de n en m, ¿no? No han estudiado combinatoria, pero sí han estudiado el binomio de Newton. Sí, más o menos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, díganme por favor quién es el límite. Lo primero que tengo que hacer es quitar la indeterminación. ¿Cómo quito la indeterminación esta? Desarrollo x más h a la n. ¿Quién es x más h a la n? Voy a poner aquí una notación que serán los coeficientes que acompañarán al desarrollo este. Esto se llama las combinaciones de m, en este caso de n en k. ¿Quiénes son las combinaciones de n en k? ¿Saben lo que es el factorial? El factorial es... Ah, vale, perfecto. Es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. ¿Sí? Si quieren saber qué es esto, la idea es, por ejemplo, ustedes son 40 alumnos conectados en este momento. Supongan que son 40 alumnos, supongan que quieren hacer equipos de trabajo de 5 personas. Entonces la pregunta sería, oye, ¿cuántos posibles equipos de trabajo de 5 personas puedo formar con ustedes 40? La primera respuesta que a uno se le ocurre, uno dice, pues 8, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo digo 8, lo que estoy diciendo es, de 40 personas puedo formar 8 equipos. ¿De acuerdo? Pero una cosa es que un equipo esté formado por Rogelio, estoy diciendo los nombres que veo, Rogelio, Elvin, Eliseo, Axel, Ian y Ángel. Supongan que ese es un equipo. Pero ¿qué tal? Y ya tengo mi distribución de 8 y aparece este equipo. Pero ¿qué tal si yo cambio a Néstor por Ángel? ¿Están de acuerdo que ese es otro equipo diferente? Los otros 4 son los mismos, pero en lugar de Ángel puse a Néstor. Son como 40 posibles equipos, ¿no? ¿Posibles? La fórmula, de hecho lo podemos calcular ahora. La fórmula la obtenemos a través de esto, de las combinaciones. ¿Cómo le hacemos? Y puede que sea el 40, ¿eh? ¿Cómo le hacemos? En este caso, nuestra n vale 40, nuestra k vale 5. Esto es, en el caso que nosotros estamos, las combinaciones de 40 en 5 es 40 factorial
sobre 40 menos 5, 35 factorial por 5 factorial. ¿Cuánto es esto? Pues 40 menos, cuando yo desarrolle 40 por 39 por 38 y así sucesivamente, y desarrollo esto de aquí abajo, espero no tengan problema en entender que 40 por 39 por 38 por 37 por 36 es lo que me quedará arriba. ¿Por qué? Porque abajo este 35 factorial va a cancelar a todos los 35 por 34 por... ¿De acuerdo? Y esto lo divido entre 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y creo que va a ser algo más que 40, ¿eh? Creo. A ver, 5 por 4, ¿cuánto es? 20. 20. ¿Están de acuerdo que este 20 hace que este sea un 40 entre 20? Es un 2, ¿no? 3 dividir 3 por 2, 6. Fíjense, 36 divide a 36. 6, 3 por 2, 6 divide a 36. Me queda 2 por 6. Entonces mi número va a ser 2 por 6 por 39 por 38 por 37. Entonces sí no serán 40, ¿eh? No. Son los posibles, ojo, son los posibles equipos que ustedes puedan formar. Ahora les digo rápidamente el número. El número es 2 por 6 por 39 por 38 por 37 y ese numerito nada más son 658,008. Está complicado, ¿no? Pero bueno, este de aquí, cuando yo lo aplico al binomio de Newton, voy a borrar aquí. Este es solamente un ejemplo de cómo se aplica esto, ¿eh? Voy a borrar y les voy a poner en el binomio de Newton. Yo voy a hacer las combinaciones de n en k, pero voy a mandar la k desde 0 hasta n. ¿Qué números son estos? En unos casos son números muy sencillos, en otros son números muy complicados, muy grandes. De hecho, en los extremos siempre es 1. El binomio de Newton se combina con el binomio de Newton, se combina con el triángulo de Pascal. ¿Y quién es este x más h? Ya habíamos hecho para el cuadrado, ¿no? Para uno que es un poco más complicado, voy a hacerlo para 4. X más h a la cuarta. X más h a la cuarta me dice lo siguiente. ¿Quién es la expansión a través de estas combinaciones usando el binomio de Newton y el triángulo de Pascal? Son las combinaciones de 4 en 0 por el primero elevado a la potencia total, que es x cuarta, más las combinaciones de 4 en 1 por el segundo, el primero elevado, voy descendiendo, x cuarta, x cúbica, y ahora aparece h. De manera que la potencia 3 más la potencia de h, que es 1, 3 más 1, me dé el número 4. ¿Quién es el otro? Combinaciones de 4 en 1, ahora son las combinaciones de 4 en 2, x cuadrada, h cuadrada, más las combinaciones de 4 en 3, x, h cúbica, más las combinaciones de 4 en 4, x ya no aparece, porque ya la siguiente potencia es 0, h cuarta. Ahora, estos términos los puedo calcular sin problema. ¿Quién es combinaciones de 4 en 0? Combinaciones de 4 en 0. ¿Quién es? 4 factorial sobre ¿quién? 4 menos 0 factorial, 4 factorial, sobre 0 factorial. Por definición, el 0 factorial es 1. ¿Cuánto vale esto? 1. ¿De acuerdo?
Entonces, voy a escribir aquí, este es un 1 por x a la cuarta. ¿Quién es el segundo? Combinaciones de 4 en 1. ¿Quieren que me detenga para que copien? Sí, por favor. Vale, vale. Sí, es que ya iba a escribir el otro. Este es el primero, combinaciones de 4 en 0 por x a la cuarta. La importante es esta fórmula. Y este es solo el ejemplo para x cuarta para que vean que sí funciona, ¿no? Que no nos lo estamos sacando de la manga. Cuando terminen me dicen ya está, para hacer el otro. En la fórmula, en la parte de abajo es n menos ¿qué, profesor? Los K. N menos K. La K que tienes aquí, N menos K factorial por K factorial. Y ojo, por cierto, la K siempre va a ir desde 0 hasta N. Nunca va a ser más grande la K. Y solo otra observación es que esta a veces se escribe de esta forma. NK y un paréntesis. Profe, pero en lugar de 4 se le puede añadir otro número o fuerzas es 4. ¿En este? Sí, es que usted lo hizo con 4, ¿no? Pero ¿se puede hacer Sí. con otro número o no? Sí, este es el ejemplo de cómo desarrollas el binomio de Newton para la potencia 4. Sí, Pero profe. podríamos hacerlo, por ejemplo, para la 5. ¿De acuerdo? Ahí, por Sí, profe. ejemplo, Sí, me acuerdo del procedimiento. ahí, por ejemplo, K no debe de pasar 4, ¿verdad? No. La K es la que estoy poniendo aquí. 0, 1, 2, 3 y 4. K no puede ser más grande que 4. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿seguimos? Sí. Perfecto. Voy a borrar este. Para hacer ahora ¿cuánto vale las combinaciones de 4 en 1? ¿Cuánto valen? 4 factorial sobre 4 menos 1 factorial por 1 factorial. 4 factorial, ¿quién es este de aquí, 4 menos 1? 3. 3 factorial, ¿eh? Ujú. Entonces tienes 4 factorial sobre 3 factorial. Este es 4 por 3 por 2 por 1. Este es 3 por 2 por 1. ¿Cuánto nos da al final esto? 4, ¿A ¿no? poco no nos va a dar 4? Entonces esto es x cuarta más 4 x cúbica h. ¿De acuerdo? Esta es una pasada. El señor Pascal era un monstruo. ¿Perfecto? ¿Alguna duda de cómo se aplica de combinaciones de 4 en 1? No, profe. ¿Quién es el siguiente? Borro y voy a poner ahora combinaciones de 4 en 2. Voy a borrar aquí. Combinaciones de 4 en 2 va a ser ahora 4 factorial de nuevo sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. ¿Quién es este? Este ya no es tan sencillo, pero sí lo es. 4 menos 2, ¿cuánto es? 2 factorial. 2 factorial. El de arriba es 4 por 3 por 2 factorial, ¿sí o no? Sobre 2 factorial por 2 factorial. Este 2 factorial se cancela con uno de estos dos. 4 por 3.
12. 12. Entre 2 por 1, 2. 6. Entonces esto es más 6 x cuadrada h cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno. Vale, Sí, borro, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, yo ya. Perfecto. Esto es combinaciones de 4 en 2, ¿no? Ahora, combinaciones 4 en 3. 4 y 3. ¿Quién es? 4 factorial, 4 menos 3 factorial por 3 factorial. Fíjense que este 4 factorial se va a cancelar con este. ¿Por qué? Esto es 4 por 3 factorial. 4 menos 3, 1 factorial, ¿no? Y este es 3 factorial. Este y este se van a cancelar. Este es un 1 y esto es 4. X, h cúbica. Y ahora, ¿quién más me queda? 4 en 4, ¿no? Combinaciones de 4 en 4. Vamos a poner las combinaciones de 4 en Hola, 4. acá es 2. Combinaciones de 4 en 4 será 4 factorial, 4 menos 4 factorial por 4 factorial. 4 menos 4 factorial, ¿cuánto vale? 1. 0 factorial. Y siempre es 1. 4 factorial entre 4 factorial, 4 entre 4 factorial. 0. Es 1, ¿no? 1. 1, es el mismo. Y el 0 factorial siempre es 1. Entonces, el siguiente va a ser 1, ya no lo escribo, x ya no va a aparecer, h cuarta. Si ustedes desarrollan x más h a la cuarta, van a tener este señor de aquí. Solo noten una cosa que es importante. Elevé a la cuarta potencia, ¿qué término tengo aquí? 4. 4. ¿Cuál es la potencia? A la 4 menos 1 cúbico por h. El segundo término desciende 1 la x y entonces tengo x cuadrada y después la h asciende 1. Y así sucesivamente. La h seguirá ascendiendo y la x disminuyendo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes de x más h a la n? Cuando hago los primeros coeficientes. Fíjense, va a ser lo siguiente. El primero va a ser x a la n. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es el siguiente? Voy a borrar este y voy a borrar este ya, ¿eh? Para calcular rápidamente quiénes las combinaciones de n en 1. Este lo podemos calcular, ¿eh? Las combinaciones de n en 1 son n factorial sobre n menos 1 factorial por 1 factorial. Este va a ser un 1. Este es n factorial. Es n por n menos 1 factorial, ¿sí o no? N menos 1 factorial entre n menos 1 factorial se va. ¿Y quién es el coeficiente? N. N. ¿De acuerdo? Entonces, es x a la n, primer término, más n veces x a la n menos 1 por h, ¿no? ¿Quién es el tercer término? Ponemos el tercer término y ponemos el último, ¿eh? El tercer término será las combinaciones de n en 2. ¿Quién es? N factorial
sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. N entre n menos 2, ¿quién es? Espero no tengan problema en ver que esto es n por n más 1, n por n más 1 sobre 2. Será esto. N por n más 1 sobre 2. Por x a la n menos 2 por h cuadrada. ¿De acuerdo? Ya no calculo los demás, pero fíjense. Yo puedo seguir haciendo todo esto. ¿Quién va a ser el último término? H a la n, El ¿no? último término va a ser h a la n. Y el siguiente anterior, el penúltimo, va a ser h a la n menos 1. Va a tener otras cosas aquí. No me va a importar. Por ejemplo, va a tener este x a la x, solamente x, perdón, x a la 1. Va a estar así. ¿De acuerdo? Esta es más o menos, no la he descrito toda, pero será todo el desarrollo de x más h a la n. Pero tenía que hacer menos x a la n. Y aquí tengo una h dividiendo, ¿verdad? Fíjense en esto, ¿qué le pasa a x a la n menos x a la n? Se cancela. Se cancela, ¿no? Entonces, voy a borrar aquí abajo para escribir cómo nos queda todo esto. Esto nos queda igual al límite, cuando h tiende a 0, de n x a la n menos 1 por h, más n por n más 1 sobre 2 x a la n menos 2 por h cuadrada, más x h a la n menos 1 más h a la n. Todo eso entre h. Queda así. Porque el xn se canceló con este. Fíjense en esto. Todos los términos tienen h. El primero lo tiene a la primera potencia, el segundo a la segunda potencia, el tercero a la cuarta potencia, el cuarto y así sucesivamente. El enésimo lo tiene a la potencia n. ¿Qué pasa cuando yo divida entre h? Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Nx a la n menos 1 h entre h. ¿A poco no va a ser? Dejen, ya dividí, perdón. El único que va a ser? quedaría es n a la x a la n menos 1. Nx a la n menos 1. Ajá. ¿Por qué? Este Porque de aquí... tiende a 0, ¿no? Se cancela. Sí, espérenme tantito que ya me estás calculando el límite. Yo estoy haciendo el cociente aún, ¿eh? Este segundo término tiene h cuadrada. H cuadrada entre h Solo queda n. queda más n por n más 1 sobre 2 x a la n menos 2 por h. Porque h cuadrada entre h me da h. Sí. ¿Sí? Más el penúltimo me queda xh a la n menos 2 y el último A la n h menos a la 1. n menos 1, exactamente. Ajá. Sí, sí. Ahora, cuando yo calculo el límite, ¿quién es el límite? Este de aquí no cambia, nx a la n menos 1, no cambia porque ya no tiene ninguna h. Este de aquí tiene una h. ¿Qué le pasa a este? Se Lo que desaparece. dijo su compañero, se cancela. Y todos se van a cancelar hasta este y este. Entonces el límite, ¿quién es? Más 0, más 0, más 0. Mi límite va a ser igual a nx X a la n menos a 1. menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Sí, La parte en la que nos tardamos más fue en recordar la cuestión del binomio de Newton. Todo lo demás fue más sencillo, ¿no?
una vez que recordamos que esta expansión va en sentido creciente la potencia de h, y ya después cancelar las h's. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, ¿alguna duda? No. Está fácil, ¿no? Todo esto, ¿sí o no? Yo tengo una duda, pero en cuanto a las tareas, profesor. ¿Qué duda tienes de las tareas, Rogelio? No, nada más es si se van a calcular las primeras tareas con el binomio de Newton, si lo vamos a calcular con los límites o se puede hacer la derivación la directa. A ver, lo relativo a las tareas es con el ayudante. Ah, ok. ¿De acuerdo? Él, el viernes que esté con ustedes, ya él les dirá cómo quiere las derivadas. Supongo que una o dos, no más allá, las querrá con el límite, y supongo que ya dará por visto algunas que hemos calculado. ¿De acuerdo? Ok. De hecho, por ejemplo, lo que a mí me concierne, sobre todo, que será el examen, yo, si quiero que calculen el límite, le pondré a la pregunta, calcula la derivada por medio de la definición. ¿De acuerdo? Si no pongo eso, entonces uno ya la hace directamente. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos visto en clase, ¿no? Hemos estado viendo algunas derivadas y seguiremos viendo algunas otras. Sí, lo que pasa es que por problemas personales no pude asistir hasta el día de hoy. Entonces, no te preocupes. No te preocupes. Por cierto, la clase... por cierto, dejo de grabarla. La clase siempre la grabo y la subo al canal de YouTube para que no tengan ningún problema. Por si no pueden entrar a clase por alguna cosa, para que puedan tener acceso a lo que se dio. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias, profesor. De nada. Bueno, pues si no hay alguna duda más, nos vemos el día de mañana. Sí, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Gracias, profesor. Excelente día. Hasta mañana. Que les vaya bien. Adiós, profesor. Adiós. Que vaya bien. Profesor, yo tengo una pequeña duda. Sí, adelante, dime cuál es tu duda. Cuando dice que resolvamos una derivada por definiciones usando el límite, o sea, tenemos que